Mis papás me obligaron a vivir como si fuera su hijo muerto durante 15 años, así que un día decidí escaparme y no volví la vista atrás. Un año después, mi mamá apareció suplicando por la hija que ella misma había rechazado. Mis papás decidieron por mí quién debía ser, y ahora lo único que quiero es volver a ser yo. Todo comenzó cuando tenía 5 años, y de repente empecé a notar que me llamaban Andrew en vez de Amelia. Me vestían con camisas polo y ropa de niño, y como no tenía hermanos, pensé que era lo normal. Hasta yo misma me metí en el papel. Dejé que me cortaran el pelo súper cortito y corregía a quien se atreviera a usar pronombres femeninos conmigo. Mi cuarto estaba tapizado de pósters de la NBA y lleno de figuras de acción. Fue por esos años que entendí que hacer felices a mis papás era más importante que cualquier cosa que yo quisiera. Así que, si algún día quería jugar con Barbies o hacer pijamadas con mis amigas, ni le daba importancia. Pensé que, tarde o temprano, se me iba a quitar ese deseo y que al final cumpliría mi sueño, convertirme en el hijo que mis papás tanto deseaban. Incluso de chiquita en la primaria, usaba el baño de hombres. Hasta intenté usar el mingitorio, imagínate. Obvio eso levantó sospechas, pero yo siempre les cortaba la inspiración diciendo, así son las cosas, con la autoridad que puede tener un niño de 7 años, jaja. Con el tiempo, hasta mis maestros dejaron de preguntar y, de alguna manera, acabé jugando en el equipo de fútbol americano. Me castigaba en secreto cada vez que dejaba salir una risa o cualquier gesto femenino, porque mientras más masculina fuera, más cariño recibía de mis papás. Todavía me acuerdo de estar en la cima de esa niñez falsa, cuando todo el mundo me decía que era el mejor hijo que cualquiera podría pedir. Mis papás literalmente me trataban como rey. Me despertaban todos los días con desayuno en cama, limonada de fresa casera y un juguete sorpresa que yo había elegido del catálogo. Era una sensación increíble, pero todo cambió cuando cumplí 15 y me bajó mi primer periodo. De verdad pensé que me estaba muriendo, porque nadie se había tomado la molestia de explicarme nada sobre la pubertad femenina. Fui corriendo como loca al cuarto de mi mamá para contarle, esperando que al menos llamara una ambulancia o algo así. Pero en lugar de ayudarme, se puso pálida, y yo, sin saber qué hacer, me acerqué a abrazarla. «¡Aléjate de mí!», gritó, y se hizo bolita, con una crisis nerviosa. En ese momento, mi papá entró de golpe al cuarto. «Cariño, ¿qué está pasando?». Andrew acaba de tener su periodo. En cuanto lo oyó, mi papá me agarró de la muñeca, me llevó a otro cuarto y cerró la puerta con llave. «Amelia, necesito decirte algo. Nunca antes me había llamado Amelia, así que supe que era algo grande. Tal vez ya te diste cuenta de que en realidad no eres un niño». Sentí alivio, porque por fin escuchaba una verdad que había esperado toda mi vida. Fue ahí cuando todo me hizo sentido. Resulta que sí tenía un hermano mayor, el hijo que mis papás siempre quisieron, pero hubo complicaciones y mi mamá perdió al bebé. Mi papá le pidió que se diera tiempo para recuperarse, pero ella se negó y presionó para tener otro hijo lo antes posible. Así que cuando supieron que yo era niña, todo el dolor de mi mamá salió a flote. Y lo único que mi papá supo hacer fue criarme como Andrew y no como Amelia. Ese día, mi papá se puso a llorar como nunca. Un llanto de esos que se sienten en el alma, y se notaba lo mucho que le dolía todo. Yo me quedé helada, como si me hubieran echado un balde de agua fría. Toda mi vida había crecido sobre las cenizas de un hermano que ni sabía que existía. Aún así, sentí cierto alivio porque por fin se acababa la mentira, porque lo único que quería era que me quisieran por quien soy, hasta que mi papá pisoteó mi pequeño consuelo. «Hija, necesito que sigas siendo Andrew un poco más. Nada más hasta que te vayas de la casa. Piénsalo como un favor para tu mamá». «¿Un favor?», le solté. «He pasado toda mi vida odiando quién soy, solo para que ustedes estén bien». Vi la tristeza en los ojos de mi papá. Sé que él solo quería que todos estuvieran en paz, pero ya era demasiado. Salí corriendo del cuarto y justo me topé con mi mamá. «Andrew, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?». «Ya no voy a seguir con esto, mamá. Esto no está bien. Siento mucho lo que te pasó, pero yo no puedo seguir sufriendo». Fue como si le hubiera dado una cachetada. Salí de la casa y me fui directo a comprarme ropa con el dinero que había ahorrado de mis trabajos de niñera. Por primera vez compré lo que yo quería: vestidos, faldas, tacones, y la verdad, me sentía increíble. El problema fue que a mi mamá no le gustó nada. Traté de entrar a la casa sin hacer ruido, pero me cachó. Agarró las primeras tijeras que encontró y empezó a cortar todos mis vestidos. «Esto no eres tú. No te lo voy a permitir». Esta vez ni tristeza ni enojo sentí, solo miedo. Por suerte mi papá escuchó los gritos y corrió a ver qué pasaba. Mientras él trataba de calmarla, yo marqué al 911 sin saber qué más hacer. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar bien. Como 15 minutos después llegó la patrulla. 2 policías, un hombre y una mujer, nos separaron para preguntarnos por separado qué había pasado. La oficial me llevó a la sala y el policía se quedó hablando con mis papás en la cocina. Le conté todo: cómo me obligaron a ser Andrew, cómo descubrí la verdad y cómo mi mamá destruyó toda mi ropa. La oficial parecía realmente preocupada y no dejaba de tomar nota. Sus ojos amables me hicieron sentir que por fin alguien me entendía. Por un momento sentí esperanza. Tal vez esta era mi oportunidad de escapar. Tal vez por fin alguien me ayudaría. Pero de repente, escuché a mi mamá en la cocina, hablando súper tranquila con el policía, diciendo que yo estaba pasando por una etapa difícil y que solo me estaba portando mal.
No lo podía creer. Estaba volteando toda la historia. Cuando nos reunieron de nuevo, mi mamá ya tenía lágrimas en los ojos y le contó a los policías que yo últimamente estaba muy inestable y que solo quería evitar que me hiciera daño, que cortar mi ropa era su manera de protegerme. Mi papá solo asintió, respaldando todo. El teatro perfecto de siempre. El policía me miró con lástima y me dijo: parece que su familia está pasando por un momento complicado. Le recomiendo buscar ayuda con un terapeuta familiar para su hija. La adolescencia puede ser muy confusa. Sentí que el mundo se me venía abajo. Se lo estaban creyendo. La forma en que mi mamá me manipulaba era mucho más intensa de lo que imaginé. Cuando los oficiales se fueron, solo nos recomendaron algunos terapeutas familiares y me dejaron otra vez a solas con mis papás. Los días que siguieron fueron incomodísimos. Mi mamá actuaba como si nada hubiera pasado y seguía llamándome Andrew, mientras mi papá solo me lanzaba miradas tristes y no decía palabra. Me sentía atrapada. Había intentado huir y todo me salió al revés. Me puse a buscar en internet sobre identidad de género y abuso por parte de los papás, y di con varios foros donde la gente contaba historias parecidas a la mía. Alguien ahí recomendó que documentáramos todo, así que empecé a escribir un diario que escondía debajo de mi colchón. Apuntaba cada conversación, cada cosa que pasaba, cada mentira. También comencé a juntar dinero otra vez, agarrando más chambas de niñera y escondiendo el efectivo por todos lados en mi cuarto. No tenía un plan concreto, pero sabía que necesitaba opciones. Aproximadamente una semana después del rollo con la policía, mi mamá salió con que ya había hecho una cita con una terapeuta. Por un momento me emocioné, pero se me fue en cuanto dijo: el Dr. Peterson es un amigo de toda la vida. Él te va a ayudar a dejar atrás esa confusión. Perfecto. Otro adulto de su lado. Ya no sabía ni qué hacer y me empezaba a sentir desesperada. Necesitaba ayuda, pero no tenía a quién recurrir. Mis papás habían armado esta burbuja donde todos les creían su versión. ¿Cómo se supone que iba a salir de ahí? La primera sesión con el Dr. Peterson fue justo como me la imaginé. Mi mamá sentada junto a mí, apretándome la rodilla cada vez que intentaba abrir la boca. Y el doctor no dejaba de llamarme Andrew, hablando de confusiones de la edad y trastornos de identidad. Yo solo asentía porque sabía que eso no era terapia de verdad. Era puro control de daños. Al salir, mi mamá se veía satisfecha. Ya ves, el Dr. Peterson te va a ayudar a superar esa confusión. Me soltó. No contesté. Estaba aprendiendo que a veces el silencio es la mejor defensa. Esa noche agregué al Dr. Peterson en mi diario y escribí todo lo que preguntó y cómo mi mamá se encargó de manipular la sesión. Mi diario ya estaba bien gordo de tantas cosas que tenía que anotar. Lo escondía en un lugar distinto cada tanto, paranoica de que mi mamá lo encontrara cuando hacía limpiezas en mi cuarto, que nomás eran pretextos para revisar mis cosas. Al día siguiente en la escuela, me animé a buscar a la orientadora, la señorita Rivera. Siempre me había tratado bien y sentía que podía confiar en ella. Esperé a la hora del lunch y toqué su puerta. «Pasa», me dijo, y cuando entré me sonrió. «Andrew, ¿en qué te ayudo?» Respiré hondo y le conté que en realidad había nacido mujer, que mis papás me criaron como niño y que ahora necesitaba que me reconocieran como Amelia. No le di todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera. Su cara cambió de sorprendida a preocupada. Me hizo unas preguntas y luego me dijo que tendría que hablar con mis papás y quizá con protección de menores. Sentí que se me iba el alma del puro miedo. Le rogué que no llamara todavía y le expliqué lo que había pasado con la policía. A regañadientes, accedió a esperar un día, mientras consultaba con la dirección. Salí de ahí entre asustada y con una pizca de esperanza. ¿Por fin alguien me iba a creer o solo sería otro callejón sin salida? La respuesta la tuve al día siguiente, cuando mi mamá entró furiosa a mi cuarto antes de ir a la escuela. «¿Qué le dijiste a la orientadora?», me gritó, roja del coraje. Al parecer, la señorita Rivera sí había llamado a pesar de que me prometió esperar. Mi mamá ya había hablado con el director y le soltó que yo solo quería llamar la atención, que me inventaba historias, y hasta mencionó al doctor Peterson como prueba de que me estaban ayudando. «No vas a regresar a esa escuela», sentenció. «Ya avisé que estás enferma. Vamos a buscar otras opciones». Así, de un momento a otro, perdí a la única persona que tal vez me podía ayudar y la única forma que tenía de escapar cada día. También me quitó el celular, según esto para que me concentrara en mejorar, y me quedé incomunicada. Pasé la semana prácticamente en arresto domiciliario. Mi mamá trabajaba desde la casa para vigilarme y mi papá iba a su oficina, pero marcaba varias veces al día para ver cómo estaba. No me dejaban sola nunca por mucho tiempo. En ese tiempo, mi mamá revisó el cuarto a fondo. Encontró casi todo el dinero que había escondido y se lo quedó, aunque por suerte no encontró el fajo de billetes pegado debajo del cajón del escritorio. Tampoco dio con mi diario, que empecé a guardar dentro de un peluche viejo con una costura rota. Mi mamá también vació el closet y se llevó todo lo que, según ella, fuera neutro o pudiera parecer de mujer. Solo me dejó la ropa más masculina: jeans aguados, camisetas deportivas y camisas de botones. El encierro ya me estaba pegando. Sentía que necesitaba hablar con alguien que sí me entendiera. Me acordé de Charlotte, una chava de biología que no era mi mejor amiga, pero siempre fue buena onda conmigo. Lo más importante, una vez me contó que tenía una prima trans, así que tal vez ella sí entendería.
Una tarde, aprovechando que mi mamá estaba en videollamada en su oficina, me metí al estudio de mi papá para usar su compu. Encontré a Charlotte en Instagram y le mandé un mensaje explicándole todo lo más rápido posible. Le pregunté si había alguna forma de vernos. Borré el mensaje y limpié el historial del navegador. 2 días después, me sorprendió verla en la puerta de mi casa. Le dijo a mi mamá que venía a dejarme tareas. Mi mamá sospechaba, pero la dejó pasar. Charlotte me dio una carpeta con papeles y, cuando pidió ir al baño, al regresar me pasó una nota escondida entre las hojas. Cuando se fue, me encerré en el baño para leerla. Charlotte me creyó. Escribió que sus papás estarían dispuestos a ayudarme si necesitaba dónde quedarme. Me dejó su número y me pidió que le llamara de un teléfono seguro. Por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. No estaba tan sola. Solo tenía que encontrar cómo salir de esa casa. La oportunidad llegó antes de lo que imaginé. La mamá de mi papá se enfermó y mis papás tuvieron que ir a verla. Se lo pensaron antes de dejarme sola porque no confiaban en mí. Pero al final decidieron que me quedara con la señora Chen, la vecina, que me conoce como Andrew desde hace años. La señora Chen era una persona muy buena onda, pero se dormía súper temprano y tomaba unas medicinas que la dejaban completamente noqueada. La primera noche que estuve ahí, esperé a que se quedara dormida y me salí de la casa sin que se diera cuenta. Caminé hasta la gasolinera de la esquina y usé el teléfono público para marcarle a Charlotte. Su papá llegó por mí como 20 minutos después. No me hizo muchas preguntas. Nada más me subí al coche y nos fuimos a su casa, donde Charlotte ya me esperaba. En cuanto me vio, me abrazó. Se sintió raro, pero al mismo tiempo me dio un montón de alivio. Hacía mucho que nadie me abrazaba así. La mamá de Charlotte me preparó un chocolate caliente mientras yo les contaba todo con más calma. Se quedaron en shock con lo que les platiqué. El papá de Charlotte, que resultó ser trabajador social, me dijo que lo que mis papás me estaban haciendo era abuso emocional. Me comentó que tenía opciones, incluso buscar mi emancipación. Esa noche me quedé a dormir en casa de Charlotte y me prestó una pijama. Se me hizo extraño usar bata, pero la verdad también sentí que era lo correcto. Dormí mejor que en muchísimo tiempo. Al día siguiente, la realidad me pegó de golpe. Mis papás iban a buscar a la señora Chen. Iban a descubrir que no estaba ahí. Los papás de Charlotte se sentaron conmigo a platicar sobre qué iba a pasar. Legalmente no podían tenerme en su casa sin el permiso de mis papás, pero tampoco me iban a regresar así nada más. El papá de Charlotte le marcó a una colega que trabaja con jóvenes LGBTQ+, y ella le recomendó una organización local que se llama Rainbow Bridge, que ayuda a adolescentes en crisis y está conectada con abogados que podrían apoyarme. Antes de que decidiéramos nada, sonó mi teléfono. Era la señora Chen, súper alterada porque mis papás ya la habían contactado y no sabía dónde estaba yo. Le dije que había salido temprano a caminar y que pronto regresaría. El papá de Charlotte aceptó llevarme para que recogiera mis cosas y pudiera explicarle bien a la señora Chen que ya me iba. Al llegar, había una patrulla afuera. Se me fue el alma al piso. La señora Chen había llamado a la policía para reportar mi desaparición, aunque yo ya le había hablado. El policía estaba tomando notas mientras ella hablaba rapidísimo y hacía muchos gestos. El papá de Charlotte manejó todo con muchísima calma. Se presentó como trabajador social y explicó que yo había pedido ayuda por una situación de abuso familiar. Al principio el policía no parecía convencido, pero el papá de Charlotte le mostró credenciales y le explicó todo bien. Le contó del abuso emocional y de cómo mis papás me obligaban a vivir con un género que no era el mío, y mencionó la intervención de Rainbow Bridge, que el oficial sí ubicaba. Después de una larga plática, donde hasta le hablaron a su supervisor y consultaron con un enlace de servicios juveniles, el policía aceptó que me fuera temporalmente con la familia de Charlotte mientras se investigaba todo. Tomaron declaraciones mías y de la señora Chen, y luego el oficial hasta me ayudó a recoger mis cosas. La señora Chen estaba entre confundida y preocupada, pero el policía le aseguró que ella no tenía la culpa de nada. Justo cuando íbamos saliendo, volvió a sonar mi teléfono. Era mi mamá. Le enseñé la pantalla al papá de Charlotte, que solo me hizo una seña para darme ánimos. Contesté, tratando de que no se me quebrara la voz. Mi mamá estaba enojadísima. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste de la casa de la señora Chen? Respiré hondo y le contesté, estoy bien, pero no voy a regresar a casa. Estoy recibiendo ayuda de personas que me aceptan como Amelia. Se hizo un silencio larguísimo del otro lado. Después, la voz de mi mamá se volvió más fría que nunca. Estás cometiendo un error enorme. Vamos a casa de inmediato. Esta rebeldía se acaba ahora. Colgué, aunque tenía las manos temblando. El papá de Charlotte me abrazó de los hombros y me llevó al coche. Vamos a llevarte a un lugar donde estés segura, me dijo. Los días siguientes fueron un ir y venir de juntas y llamadas. Platiqué con una consejera de Rainbow Bridge, que era especialista en jóvenes trans. Ella me ayudó a entender que lo que mis papás me habían hecho era una especie de terapia de conversión, obligándome a vivir con una identidad que no era la mía. También me conectó con una abogada y me explicó mis opciones legales. Mientras tanto, mis papás ya estaban de regreso en casa y dispuestos a todo. Metieron un reporte de persona desaparecida diciendo que la familia de Charlotte me había secuestrado. Llamaron a todos sus amigos, diciendo que yo era inestable y que me habían manipulado unos activistas radicales. La policía fue a la casa de Charlotte a investigar el supuesto secuestro, pero para mi suerte, el mismo oficial que me había ayudado con la señora Chen estaba al mando.
Él les explicó a sus compañeros que yo era una menor buscando protección por abuso, no un caso de secuestro. Aún así, no podía quedarme con Charlotte para siempre. Mis papás ya sabían dónde vivía y me daba miedo que intentaran algo. La consejera de Rainbow Bridge me sugirió irme a su refugio de emergencia para jóvenes, mientras encontrábamos una solución más estable. El refugio era sencillo, solo una casa adaptada con literas y baños compartidos, pero al menos era seguro. Había otros chavos con historias parecidas. Algunos habían sido corridos de su casa por ser gays o trans, otros se habían escapado de situaciones feas. Teníamos terapia grupal diario, y juntas con las trabajadoras sociales. Mi trabajadora social, Jen, me ayudó a tramitar la emancipación de emergencia. Me explicó que era complicado que la aprobaran porque la mayoría de los jueces siempre quieren que la familia siga junta, pero por mi situación especial había chance. Por lo menos, nos daba tiempo de armar bien el caso. Una semana después de que llegué al refugio, mis papás me encontraron. Yo estaba haciendo tarea en la sala común cuando escuché la voz de mi mamá en la recepción. Sentí que hasta la sangre se me congeló. Me salí por la puerta de atrás y le mandé mensaje a Jen, que llegó volando. Cuando regresé con ella, mis papás estaban discutiendo con la directora del refugio. Mi mamá lloraba, decía que solo querían recuperar a su hijo, y mi papá amenazaba con demandar al refugio por esconderme. Jen intervino y les explicó que yo estaba bajo la protección de Rainbow Bridge y que ya se había iniciado mi emancipación. Hasta les mostró los papeles. Mi papá se puso rojo de coraje, pero mi mamá se veía derrotada. ¿Podemos al menos hablar con nuestra hija?, preguntó mi papá, cuidando no decir ningún nombre. Jen me miró como pidiendo permiso. Asentí. Sabía que al final tenía que enfrentar todo esto. Nos sentamos en la sala de juntas del refugio, solo nosotros 4. Mi mamá no podía ni voltearme a ver. Mi papá fue el único que habló, y la verdad, se la pasó entre rogarme y amenazarme. Juró que si regresaba todo cambiaría, que ahora sí me iban a dejar ser yo misma, que buscarían una terapeuta mejor. Yo solo negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde, les dije. Ustedes no me criaron a mí, criaron a alguien para llenar el hueco que dejó su hijo. Yo tengo que averiguar quién soy de verdad. Por fin mi mamá, casi susurrando, dijo: para mí siempre serás Andrew. No puedo perder a mi hijo otra vez. Sus palabras me dolieron mucho, pero también me confirmaron lo que ya sabía, que esto nunca había sido sobre mí. Nunca lo fue. La plática no llevó a nada. Mis papás se fueron y yo regresé a mi litera, cansada pero, de alguna manera, más fuerte. Los había enfrentado y no me doblé. Al día siguiente me llegó la notificación. En 2 semanas tendría la audiencia de mi petición de emancipación. Jen se puso las pilas conmigo, reuniendo pruebas y ensayando lo que iba a decirle al juez. Charlotte y sus papás aceptaron testificar a mi favor. Hasta la señora Chen, que al principio estaba medio confundida, pero después se preocupó genuinamente por mí, mandó una carta hablando sobre lo controladores que eran mis papás. Conforme se acercaba la audiencia, mis papás cambiaron la estrategia. Ahora, por medio de su abogado, me mandaban propuestas, que sí podía ir a la terapeuta que yo eligiera, que sí me dejarían explorar mi identidad, pero todas esas ofertas traían condiciones que les permitían seguir teniendo el control sobre mi vida. No acepté ninguna. Ya estaba harta de soluciones a medias y de que solo me aceptaran a su modo. 2 días antes de la audiencia, recibí una visita inesperada en el refugio. Era mi papá, solo, viéndose cansado y hasta más grande de lo que recordaba. Jen se quedó conmigo mientras él se sentaba frente a nosotras. He pensado mucho, dijo, con la voz quebrada por la emoción, y he estado leyendo sobre identidad de género y sobre lo que te hicimos. Se quedó callado un momento y respiró profundo. Me equivoqué, nos equivocamos. Lo siento mucho, Amelia. Escuchar mi nombre de sus labios, sin dudar ni tantito, me hizo llorar, pero me mantuve cauta. ¿Y mamá?, pregunté. Su cara cambió de inmediato. Tu mamá todavía no está lista para aceptar esto. Quizá nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy tratando de entender y de hacer las cosas bien, hasta donde pueda. No supe qué contestar. Por un lado quería perdonarlo ahí mismo y recuperar, aunque sea, a uno de mis papás. Por otro lado, tenía muy presente todos esos años de mentiras y manipulación. Necesito tiempo, le dije, y necesito ser Amelia por completo, no solo cuando les convenga o cuando mamá no esté. Él asintió, entendiendo. Voy a buscar ayuda de verdad, para entender lo que hice y lo que hicimos mal. Extendió la mano como si quisiera tomar la mía, pero se detuvo. Lo que decidas sobre la emancipación, te voy a apoyar y voy a seguir hablando con tu mamá. Cuando se fue, me quedé con Jen, tratando de asimilar todo. ¿Sería esto un cambio sincero o solo otra forma de manipulación? Quería creerle, pero sabía que la confianza se reconstruye poco a poquito. Llegó el día de la audiencia. Charlotte me prestó una blusa sencilla y unos jeans que me hacían sentir femenina, pero sin exagerar. Solo quería verme como yo, tal cual era. Mis papás estaban ahí con su abogado. Mamá ni siquiera podía mirarme, pero papá me dio una pequeña señal de apoyo con la cabeza. La familia de Charlotte se sentó detrás de mí, junto con Jen y la abogada de Rainbow Bridge. La jueza, una señora grande de ojos amables, escuchó todo con mucha atención mientras presentábamos los argumentos. El abogado de mis papás decía que yo era demasiado joven para tomar decisiones así de importantes.
antes y que necesitaba su guía. Nuestra abogada mostró pruebas del daño psicológico que sufrí por tener que vivir como alguien que no era. Cuando me tocó hablar, conté mi historia de forma sencilla y honesta. Les dije que no odiaba a mis papás, pero no podía seguir viviendo una mentira. Necesitaba espacio para descubrir quién era después de tantos años fingiendo. La jueza me hizo preguntas muy directas sobre mis planes para la escuela, dónde iba a vivir y cómo me iba a mantener. La gente de Rainbow Bridge explicó el programa de vivienda para jóvenes como yo, donde podía quedarme mientras terminaba la prepa. Cuando todos terminaron de hablar, la jueza pidió un receso corto para pensar su decisión. Esos 20 minutos se me hicieron eternos. Me senté en el pasillo con Charlotte, tan nerviosa que ni siquiera podía hablar. Al regresar, la jueza dio su veredicto. Me concedió una emancipación parcial. Eso significaba que podía tomar mis propias decisiones sobre mi identidad de género, mi atención médica y dónde vivir, pero mis papás aún tendrían ciertas responsabilidades legales hasta que cumpliera 18. No fue una victoria absoluta, pero era lo suficiente. Podía mudarme a la casa de Rainbow Bridge, ir a una nueva escuela y empezar el trámite para cambiar mi nombre legalmente. Mis papás tendrían que seguir apoyándome económicamente y con el seguro médico, pero ya no podrían obligarme a vivir como Andrew. Al salir, mi papá se me acercó. Hablé en serio, me dijo bajito. Quiero ser parte de tu vida, Amelia, cuando tú quieras. Solo asentí porque ni siquiera confiaba en que mi voz no me traicionara. El camino para perdonar sería largo, pero tal vez algún día. Mi mamá pasó junto a mí sin decir nada, con una tristeza que se le notaba en la cara. Fue ahí cuando entendí que para ella esto era como perder a su hijo de nuevo. Ojalá algún día entienda que no perdió a nadie, que en realidad ganó a una hija que siempre estuvo. Esa noche, ya instalada en mi cuarto de Rainbow Bridge, escribí la entrada más larga de mi diario, y por primera vez, la firmé con mi verdadero nombre, Amelia. Se sentía tan bien, como si por fin estuviera llegando a casa, pero conmigo misma. Las semanas siguientes no fueron fáciles, pero era otro tipo de dificultad. Ahora no era que peleara por existir, sino que estaba aprendiendo quién era yo en realidad. ¿Qué le gustaba a Amelia? ¿Qué ropa le hacía sentir cómoda? ¿Con qué nombre quería que la llamaran? Eran preguntas que nadie antes me había dejado hacerme. Me inscribí en una prepa nueva, donde nadie me conocía como Andrew. Desde el primer día me presenté como Amelia. Algunos compañeros querían saber de mi pasado, pero la mayoría solo me trató como la nueva, y eso fue un alivio. Empezar de cero sin la carga de mi historia. Charlotte iba seguido a verme. Me ayudaba a escoger ropa y me daba tips de peinado y maquillaje. No quería ser súper femenina. Eso tampoco era yo, pero me gustaba tener la libertad de probar estilos sin que nadie me juzgara. Me corté el cabello en un bob que sentí que me quedaba muy bien y empecé a vestirme como realmente soy, sin tratar de complacer a los demás. Mi papá cumplió lo que prometió. Empezó a ir con una terapeuta especializada en temas LGBTQ+, y se apuntó a un grupo de apoyo para papás de hijos trans. Me llamaba cada semana y siempre se fijaba en usar mi nombre y los pronombres correctos. Al principio, nuestras pláticas eran medio incómodas, pero con el tiempo se volvieron más naturales. Mi mamá, en cambio, seguía distante. Mandaba la pensión que ordenó el juez, pero siempre ponía notas dirigidas a Andrew. Ni las abría, solo se las regresaba. Me dolía, pero entendía que ella seguía de luto por alguien que nunca existió en realidad. Un día, como 2 meses después de la audiencia, mi papá me mandó un paquete. Venía un álbum de fotos que nunca había visto, con imágenes mías de bebé, antes de que me llamaran Andrew. Ahí estaba yo en mamelucos rosas, con aretitos y una diadema con moño. Había fotos de mi mamá cargándome, cansada pero feliz. Junto al álbum, mi papá me dejó una nota. Esto siempre te ha pertenecido. Siento que intentamos borrar esta parte de tu historia. Lloré mientras veía las fotos. Ahí estaba la prueba de que Amelia siempre había existido, que no la habían borrado por completo. Solo estaba esperando a ser reencontrada. Ese álbum se volvió mi tesoro más valioso, mi puente entre el pasado y el futuro, la prueba de que no estaba empezando de cero, sino recuperando algo que siempre había sido mío. Se convirtió en mi ancla durante esos primeros meses de independencia, y cada vez que me sentía perdida o dudaba de mí, lo sacaba y me recordaba que Amelia siempre estuvo ahí. No me estaba convirtiendo en alguien nuevo, solo estaba regresando a quien siempre fui. Vivir en la casa Rainbow Bridge resultó toda una experiencia. Compartía un depa pequeño con 2 chavas, Lisa y Harper. A Lisa la corrieron de su casa cuando salió del closet como lesbiana. Harper era no binaria y se escapó de una familia súper religiosa. Cada quien tenía su cuarto, pero compartíamos cocina y sala. Era como una familia extraña, pero familia al final de cuentas. Mi trabajadora social, Jen, me visitaba cada semana para ver cómo iba en la escuela, mi salud mental y en general. Ella me ayudó con todo el rollo legal del cambio de nombre, que resultó 1000 veces más complicado de lo que imaginaba. Tantos trámites, pagos y audiencias. Pero al fin, después de 3 meses de puro papeleo, ya era oficialmente Amelia Grace Wilson. Enmarqué la orden del juez y la colgué en mi cuarto.
La escuela iba mejor de lo esperado. Hice amigos nuevos que solo me conocían como Amelia, me metí al club de arte y descubrí que la pintura se me daba bastante bien. Mis calificaciones también mejoraron, seguro porque ya no gastaba mi energía fingiendo ser alguien más. Mi papá me marcaba seguido y nuestras conversaciones se fueron volviendo más relajadas. Me contó que estaba leyendo libros sobre personas trans y asistiendo a un grupo para padres. Se notaba que de verdad quería entenderme. Incluso me preguntó si podía visitarme algún día, pero yo aún no me sentía lista. Poco a poco, sin prisa. Mi mamá era otra historia. Seguía sin querer llamarme Amelia ni aceptar lo que había pasado. La pensión caía puntual, pero era lo único que nos unía. Trataba de que no me afectara, pero algunas noches me dormía llorando, pensando en ella. Charlotte me animaba diciéndome que le diera tiempo, que hay papás a los que les cuesta más aceptar. Yo no estaba tan segura de que mi mamá algún día lo lograra. Como 6 meses después de mudarme a Rainbow Bridge, tuve una visita inesperada. Estaba haciendo tarea en la sala común cuando me avisaron de recepción que alguien me buscaba. Pensé que era Charlotte o quizá mi papá, pero no, era la señora Chen que me esperaba en el lobby. Se veía igual de siempre, bajita, con el cabello plateado en un chongo y zapatos cómodos. Me sonrió nerviosa y dijo, Amelia, pronunciando mi nombre con cuidado, te ves bien. Me quedé en shock de escucharla decir mi nombre real. La señora Chen me había conocido como Andrew durante años. Fue mi niñera desde que era chiquita. Al final logré darle las gracias y la invité a sentarse en el área de visitas. Te traje algo, me dijo, sacando una bolsita de papel de su bolsa. Dentro venía un dije de jade en una cadena de plata. En la cultura china, el jade protege y trae buena suerte. Agarré el collar y me conmovió mucho el detalle. ¿Por qué?, le pregunté. Conozco a tu mamá desde hace mucho, me contestó. Es terca y orgullosa, pero está sufriendo. Me tomó la mano y me dijo. Le dije, perder un hijo es triste, pero tener una hija es una bendición. Sentí un nudo en la garganta. ¿Ha hablado conmigo con mi mamá? La señora Chen asintió. Muchas veces. Ella escucha, aunque no lo parezca. Se levantó y se acomodó los pantalones. Solo quería que lo supieras y verte feliz. Cuando se fue, me quedé sentada con el dije de jade en la mano, dándole vueltas a todo lo que me había dicho. ¿En serio mi mamá escuchaba? ¿Había chance de que algún día cambiara? No quería hacerme ilusiones, pero no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Me puse el collar y lo escondí bajo mi blusa, pegadito al corazón. Unas semanas después, mi papá me escribió para ver si nos podíamos juntar por un café. Le dije que sí, y quedamos en una cafetería cerca de la escuela. Llegué antes y me senté en una esquina, jugando con mi taza porque estaba nerviosa. Cuando llegó mi papá, casi no lo reconocí. Había bajado de peso y traía barba. Se veía más grande pero también más relajado. Pidió un café y se sentó conmigo. Nos quedamos viéndonos, algo incómodos. Después sacó una bolsita de regalo y me la pasó. «Feliz cumpleaños», me dijo. «Sé que es la próxima semana, pero quería dártelo en persona. Hasta se me había olvidado que mi cumpleaños estaba cerca». Abrí la bolsita y adentro había una cajita con un collar. Una letra A de plata en una cadena delicada. Me lo puse enseguida, junto al dije de jade de la señora Chen. «Gracias», le dije de todo corazón. «Me encanta». Mi papá sonrió, aliviado. «No sabía si te iba a gustar. Todavía estoy aprendiendo lo que te gusta». «Yo igual», le confesé. Platicamos casi 2 horas. Él me contó de su terapia y de cómo está trabajando en la culpa por todo lo que pasó. Yo le hablé de la escuela, mis amigos nuevos y mi gusto por la pintura. Se sintió muy normal, como si de verdad fuéramos un papá y su hija poniéndose al día. Antes de que nos fuéramos, me contó que mi mamá había empezado a ir con una terapeuta de duelo. «Todavía no está lista para hablar de ti», dijo suavemente, «pero está intentando lidiar con todo esto». Solo asentí, sin querer emocionarme de más. «Qué bueno por ella». «Todavía tiene ese álbum de fotos en su buró», añadió. «El que tiene tus fotos de bebé. La he visto mirándolo de vez en cuando». No supe qué decir, así que solo lo abracé para despedirme. Un abrazo rápido y medio torpe que, aún así, se sintió como un pequeño avance. Los meses siguientes pasaron entre rutinas. La escuela, la terapia, salir con Charlotte y mis nuevos amigos. Mi papá y yo nos veíamos a tomar café cada 2 semanas. Empezaba a sentirme como una chava normal, sea lo que sea que eso signifique. Hasta que un día de abril, casi un año después de haberme ido de casa, me llegó una carta por correo. La letra en el sobre era inconfundible, la de mi mamá. Me quedé un buen rato viéndolo antes de animarme a abrirlo. Por dentro venía una tarjeta de cumpleaños de esas genéricas con flores. Mi cumpleaños había pasado hacía meses, pero eso no importaba. Lo que importaba era el nombre en el sobre, Amelia. El mensaje era breve. «Estoy tratando de entender. Es difícil. Mamá». No había una declaración de amor, ni aceptación, ni disculpas. Solo 7 palabras. Pero por primera vez me escribía directamente a Amelia, no a Andrew. No era mucho, pero era algo. Le enseñé la tarjeta a mi terapeuta en la siguiente sesión. La doctora Patel llevaba meses ayudándome con mis sentimientos complicados respecto a mis papás. Me recordó que sanar no es algo lineal y que ese pequeño paso de mi mamá seguía contando. «¿Qué quieres hacer al respecto?», me preguntó. Lo pensé un momento. «Creo que quiero contestarle», respondí al fin. Algo corto, solo para que sepa que recibí su tarjeta. Así que lo hice. Compré una tarjeta sencilla de agradecimiento y escribí: «Gracias por intentarlo.
Significa mucho. Amelia. No esperaba respuesta, y no la hubo. Pero un mes después, mi papá me contó que mi mamá había puesto mi tarjeta en el refri. Otro pequeño avance. Llegó el verano y con él mi primer aniversario de independencia. En Rainbow Bridge tenían la tradición de celebrar estos logros. Mis roomies adornaron el depa con serpentinas y globos. Jen llevó cupcakes. Charlotte y sus papás también vinieron. Incluso mi papá se apareció con un regalo. Un set de pinturas profesionales que seguro le costaron un ojo de la cara. Al ver a toda esa gente que me aceptaba tal cual soy, me sentí abrumada de gratitud. Hace un año estaba atrapada en una vida que no era mía, y ahora estaba rodeada de personas que veían a la verdadera yo. La única sombra del día fue la ausencia de mi mamá. Traté de no pensar mucho en eso, pero no pude evitar preguntarme si algún día volvería a estar en mi vida. Entonces, justo cuando estábamos partiendo el pastel, alguien tocó la puerta. Harper fue a abrir y regresó con cara de no entender nada. Amelia, hay alguien aquí para ti. Caminé hacia la entrada y ahí estaba mi mamá, parada medio incómoda en el pasillo con una bolsita de regalo en las manos. Se veía más delgada de lo que recordaba y con nuevas arrugas alrededor de los ojos. «Hola», dijo bajito. «Tu papá me contó de la fiesta. Espero que no te moleste que haya venido». Yo estaba tan sorprendida que ni hablar pude. Solo asentí y me hice a un lado para dejarla pasar. El cuarto se quedó en silencio cuando entró. Mi papá estaba igual de sorprendido que yo. Mi mamá me dio la bolsita. «No es gran cosa», dijo. «Solo pensé que te podía gustar». Adentro venía un portarretratos plateado con una foto que nunca había visto. Yo de bebé, como de 6 meses, con un vestidito rosa con holanes, sentada en el regazo de mi mamá, y las dos riéndonos de algo fuera de cámara. En la parte de atrás del marco había escrito, Amelia, 6 meses. La miré con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurré. Ella asintió, también con los ojos brillosos. «Perdón por haberme tardado tanto», dijo, con la voz quebrada. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería abrazarla, pero otra seguía dolida y enojada por todo lo que pasó. Al final, solo le pregunté si quería pastel. Se quedó como una hora. Fue incómodo y tenso, pero lo intentó. Usó mi nombre correcto. Me preguntó por la escuela, por mi pintura. Me dijo que le gustaba mi cabello. Cosas pequeñas, pero que para mí significaban muchísimo. Antes de irse, me apartó tantito. «No voy a fingir que esto es fácil para mí», dijo. «Sigo procesando todo, pero te extraño y quiero intentarlo». «Eso es todo lo que te pido», le contesté. «Solo inténtalo». Ella asintió. «Quizá podríamos ir a comer un día, solo para platicar». «Me gustaría», respondí. Y era verdad. Después de que se fue, mi papá me abrazó. «Lleva meses preparándose para esto», me dijo. «Estoy muy orgulloso de las dos». La comida con mi mamá fue la semana siguiente. Nos vimos en un café neutral, uno al que ninguna de las dos había ido antes. Al principio la plática fue forzada. Hablamos de cosas seguras, el clima, mis clases, su jardín, pero poco a poco empezamos a hablar de cosas más profundas. «He estado yendo con alguien», me dijo, «una terapeuta que se especializa en duelo y pérdidas. Me ha hecho ver que estuve proyectando mi dolor por el bebé en ti. No fue justo». «No, no lo fue», acepté, aunque entiendo por qué lo hiciste». Ella alargó la mano y me la sostuvo un momento. «No te prometo que siempre lo haré bien, pero quiero conocer a mi hija». No fue como en las películas. Mi mamá todavía se equivocaba a veces y me decía Andrew. Todavía se ponía incómoda si usaba ropa muy femenina. Seguíamos teniendo silencios raros y conversaciones difíciles, pero lo estábamos intentando, y eso era mucho más de lo que hubiera imaginado un año antes. Cuando empecé mi último año de prepa, todo ya había agarrado una nueva normalidad. Seguía viviendo en Rainbow Bridge Housing, pero cenaba con mis papás una vez a la semana. Mi papá y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación. Mi mamá y yo la estábamos creando desde cero. No sé qué me espera en el futuro. La universidad está a la vuelta de la esquina, y estoy pensando en estudiar terapia de arte. Quiero ayudar a otros chicos que han pasado por luchas de identidad como la mía. Todavía tengo el álbum de fotos que me dio mi papá, y ahora está junto a la foto de bebé enmarcada que me dio mi mamá. Juntas, cuentan la historia de Amelia, que estuvo perdida un tiempo, pero por fin encontró el camino de regreso a casa.